Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rossi y yo soy uno de los adjuntos de la Cátedra Tula de la materia Ciencia Política. La idea hoy es hablar de Weber para tratar de ayudarlos a ustedes a que puedan entender mejor el texto de la política como vocación. En este sentido, si uno quiere analizar el texto, lo primero que tenemos que tratar de aclarar es de qué habla Weber cuando habla de política. Él nos explica claramente que el concepto de política es un concepto muy variado, muy ambiguo en su significado. Podemos hablar de la política de un club, de un banco, de la política monetaria o de la política sanitaria de un gobierno. Sin embargo, cuando habla de política puntualmente en ese texto, a lo que está haciendo referencia es a la dirección o influencias de la dirección de una determinada entidad política, que en la actualidad es el Estado. En ese sentido, Weber nos aclara que la política es el intento de dirigir o de intentar influir sobre la distribución de poder que puede haber tanto entre estados como entre distintos grupos al interior de un estado. Y yendo justamente al concepto de estado, me parece a mí que tenemos que aclarar o tenemos que partir de la idea que en Weber el concepto de estado es claramente distinto al que seguramente usted pudo ver en Marx. El estado en Weber no se define por el contenido que tiene, por los objetivos que persigue, por los fines que impulsa. En Weber el Estado básicamente podemos definirlo a partir del medio a través del cual impone un determinado modelo de orden. Ese medio, nos explica Weber, es la violencia. Weber nos explica que el Estado es una comunidad humana que dentro de un territorio reclama con éxito el monopolio de legítima violencia física. ¿Está bien? Con esto Weber no nos dice que la única herramienta, que el único medio a través del cual el Estado impone un modelo de orden sea la violencia. Nos explica que es el medio distintivo, es el medio característico. El Estado puede utilizar medios económicos, puede utilizar medios que tengan que ver con la persuasión. Sin embargo, quien detenta el poder político sabe que en última instancia siempre tiene una herramienta extra, que es la posibilidad de utilizar la violencia con legitimidad dentro de ese territorio, ya sea de manera directa, ya sea delegándola en algún actor. Pero siempre quien decide quién, cómo y en qué condiciones se aplica la violencia es el Estado. ¿Está bien? El Estado, para Weber, básicamente es una asociación de dominación para poder imponer ese modelo de orden. Y cuando hablamos de dominación, tenemos que tener en claro que para Weber la dominación es la posibilidad que tiene un individuo de obtener obediencia para determinados mandatos en una situación tal que aquellos que obedecen lo hacen como si fuera una decisión propia y lo toman como una máxima para su comportamiento. ¿Está? Weber no está pensando en este texto en la dominación como la posibilidad de imponerle a otro determinados comportamientos a partir de un determinado interés económico. Tampoco está pensando en una dominación como una capacidad de imponer la propia voluntad solo a través de la fuerza. Weber está pensando cómo puede un grupo o un individuo lograr que otros actúen de determinada forma porque creen que es lo correcto, porque consideran que está bien. Esto nos lleva básicamente al concepto de legitimidad. Esto nos lleva a pensar en cuál es el fundamento a través del cual las personas que obedecen consideran que es correcto, que está bien obedecer determinados ordenamientos. Dentro de esta idea de dominación legítima, dominación reconocida como válida, Weber nos habla que puede haber básicamente tres tipos puros de dominación legítima, tres fundamentos a través de los cuales las personas que obedecen consideran que es correcto hacerlo. Hago un paréntesis ahí, cuando hablamos de tipos puros estamos hablando de construcciones teóricas, estamos hablando de construcciones que hace el científico, el analista, para entender determinados fenómenos, teniendo en claro que muy posiblemente nunca se puedan plasmar en la realidad tal como fueron construidas como instrumento analítico. Esos tres tipos puros de dominación legítima para Weber son la dominación carismática, la dominación tradicional y la dominación racional legal. La dominación carismática
es aquella dominación en la cual la persona que obedece lo hace porque cree en las cualidades superiores de la persona que manda. Es una dominación claramente personal. Es una dominación básicamente que se ejemplifica con el Mesías, con el líder guerrero, con el líder político. En este caso la persona cree que aquel que manda tiene un conjunto de características especiales hacia las cuales él obedece por la devoción que le presta a quien manda. ¿Está bien? En segundo lugar, en la dominación tradicional, lo que podemos hablar es en el respeto por el pasado. Weber denomina esto la dominación basada en el respeto por el ayer. Es la dominación patriarcal. Es la dominación en la cual una persona obedece porque hay toda una tradición, una historia que cimentan esos determinados comportamientos que los individuos siguen. Tanto la dominación tradicional como la dominación carismática, son dominaciones personales. Yo le obedezco a una persona en virtud de algunas cualidades que le otorgo a esa persona o en virtud de el lugar que esa persona ocupa en la tradición, en el pasado, en el respeto por el ayer, como decíamos antes. El tercer tipo puro de dominación legítima, que quizá es el que más nos va a emparentar con el mundo moderno, es lo que él denomina la dominación racional legal. En este caso la dominación es impersonal. El hombre obedece determinados ordenamientos no porque crea las cualidades de la persona que las emana, sino porque lo que él obedece es la norma, es el estatuto, es el reglamento. En la dominación racional legal, el fundamento de obediencia es haber seguido los pasos correctos para alcanzar un determinado resultado. Yo obedezco una ley no porque crea en la cualidad superior de los legisladores que la sancionan, sino porque fue sancionada siguiendo todos los procedimientos correctos. ¿Está? Entonces, en la dominación racional legal, como decía yo antes, la dominación es impersonal. Yo no le obedezco a la persona, le obedezco a la norma, le obedezco a la ley, que fueron sancionadas siguiendo determinados procedimientos. ¿Está? Dentro de estos tres tipos puros de dominación legítima, en el texto que van a leer ustedes, van a ver que Weber le da una importancia central a la dominación carismática. Weber piensa muchísimo, Weber permanentemente analiza el papel del líder, visto como un individuo que está orientado a la consecución de un fin. El líder visto como un individuo que entrega su vida a un determinado objetivo. Bueno, básicamente, a lo largo del texto van a ver que el punto final de este análisis es, lo que Weber analiza como el jefe de partido, como personaje central a analizar. Obviamente, a lo largo de este artículo ustedes van a trabajar. Sin embargo, nosotros ahora, en esta partecita del video que queda, vamos a prestar atención a otro aspecto importante del Estado. Porque si el Estado es una asociación de dominación, Weber nos plantea que todo Estado tiene que disponer de un conjunto de individuos y de un conjunto de medios a través de los cuales pueda imponer ese determinado modelo de orden. Esto nos lleva a la idea que para ejercer todo mecanismo de dominación, Weber nos plantea que tiene que existir un cuerpo administrativo y tiene que existir un conjunto de medios de administración. Esa relación entre cuerpo administrativo y medio de administración, para Weber nos va a dar lugar a lo que él denomina dos tipos de asociación. Está en lo que él denomina asociaciones estamentalmente estructuradas, que son aquellas en las cuales el cuerpo administrativo es dueño de los medios de administración. Ahí está pensando fundamentalmente en el periodo feudal, donde cada señor tenía su propio ejército, cada señor tenía su propio sistema de pesos y medidas, tenían sus propios medios de administración, etc.
Y existe lo que él va a llamar la asociación no estamentalmente estructurada. Una asociación no estamentalmente estructurada es aquella en la cual el cuerpo administrativo no es dueño de los medios de administración. El cuerpo administrativo está integrado por un conjunto de individuos que obtiene, a cambio de su tarea de poner en funcionamiento los medios de administración, un determinado paga, una determinada remuneración, una remuneración material o un determinado honor, un determinado prestigio. El Estado moderno, básicamente, es visto como Weber por una asociación no estamentalmente estructurada. Weber dice, el Estado moderno surge a partir de la capacidad que tienen los príncipes de expropiar a los distintos sectores de la nobleza de los medios de administración que utilizaban hasta ese momento. Básicamente estamos hablando de los ejércitos, básicamente estamos hablando de las capacidades financieras a través de las cuales se podía implementar un determinado modelo de orden, básicamente estamos hablando los mecanismos jurídicos a través de los cuales se justamente concretaba un determinado modelo de orden. Esa idea de ordenación estamentalmente estructurada, básicamente debe haber que es dejada de lado en el Estado moderno, y ese cuerpo administrativo en el Estado moderno va a ser caracterizado o va a ser denominado esencialmente burocracia. La burocracia entendida como un conjunto de individuos que tiene un conjunto de capacidades especiales, que tiene una serie de saberes técnicos que le permiten a ellos resolver las situaciones de la mejor manera posible, conociendo perfectamente cuáles son los medios necesarios para alcanzar un determinado fin y recibiendo a cambio de esas, digamos, puesta en práctica de esos saberes, de esa implementación de los medios correctos para alcanzar ciertos fines, una determinada remuneración. ¿Está? Para Weber, y eso tengámoslo claro, esa burocracia está llena de racionalidad formal, está llena de una racionalidad que se explica a partir de el eficaz mecanismo para utilizar los instrumentos que tienen estos burócratas a la hora de poner en práctica determinados fines que no son centrales para esa burocracia. A esa burocracia no le importa el fin que el líder político persiga. Esa burocracia lo que tiene es, digamos, la carpetita es el conjunto de saberes que le permite utilizar los mejores caminos, mover las palancas necesarias para alcanzar justamente ese determinado modelo de orden que estábamos buscando a través de ese fin perseguido por quien impone las políticas. Obviamente, bueno, ahora en el próximo video vamos a dar referencia a algunas características que el político profesional tiene que tener para Weber. Nos vemos.